Bienvenidos a la primera supermesa, que aquí nos vamos a ver todas las semanas a las 9 en punto de la noche para una discusión diferente, un debate como nunca lo han visto entre diferentes perfiles, no solamente de los que siempre están de acuerdo, güey, que la neta es una hueva luego ver ese tipo de discusiones. Pero en fin, entrando un poco en materia a lo que nos compete en esta primera edición, me quedé pensando, puta, pues ¿qué va a dar la pena ahorita? Primera vez que le chingan. Y llega una revelación. Parece ser que la especie política es fanática de la música alternativa, porque solo así podemos explicar por qué siempre aman escuchar su nombre junto al de Interpol. Su más reciente fan, nos enteramos, es Hernán Bermúdez. Este carnal fue secretario de Seguridad en Tabasco y que, irónicamente, por supuesto, es buscado por estar metido con el crimen organizado, específicamente con una célula del Cártel Jalisco, me parece, que se llama La Barredora. La criatura en cuestión lleva prófugo del ácido fólico desde que nació y de México desde el 26 de enero. Y de Adán Augusto López, que era su antiguo patrón, ni sus luces. No vaya usted a creer que se anda escondiendo para evitar contestar preguntas incómodas. Que uno tan mal pensado. Eventualmente, el señor tendrá que emerger de su guarida. Pero bueno, este asunto de apodos criminales en México tienen a veces demasiado, pues digamos, demasiado folclore, ¿no? Como este carnal, a Bermúdez, el que era secretario de Seguridad de Tabasco, le decían el comandante H o el abuelo. Digo, yo no sé cómo se decida qué apodo es para quién, pero pues quien lo haga trae un nivel de creatividad criminalmente bajo. Aquí ni hace falta discutirlo. Ahí tienen el caso de un carnal que le apodan el Stitch, ¿no? El Stitch. Así se debe ver el güey. Un cristiano que fue acusado de desvivir un policía, fue el año pasado, y cuando lo arrestaron, y resultó que la criatura ya tenía un expediente abierto por robo al transporte público en 2020. O sea, güey, te imagínate al Stitch asaltando, güey. Cámara, no puedo hacer. Cámara, Rosa, ya se lo saben. Chale, güey. Aparte una madre de esta, en fin. Bueno, oigan, aparte, esto de ser asaltado, la verdad es bastante horriblísimo. ¿Te han asaltado, mi estimado Eric? ¿Cuántas más o menos? ¿Unas 6? ¿6 veces? Cámara. No, esta ciudad, maldita sea. Urge que identifiquen Ecatepec, güey, ya para que la cosa se... Bueno, muchas veces, la neta, cuando te pasa esto, sientes que es cuestión de suerte, porque cuando menos esperas te cae la voladora, güey, ¿no? La famosa rifa del tigre, pues andas y pues, ni modo, hay que entregar todo lo que traes encima. Que hablando de rifas, en Parral, Chihuahua, no sé si vieron esto, porque resulta que Parral ahora es la cuna de las casualidades. La Secretaría de Cultura, allá del Estado, organizó una rifa de una moto BMW, ¿no? Ya saben acá, moto mamalona y ¿cuánto costará? $500,000 de pesos, güey, por ahí, ¿no? Estas son motos que no las compras en Electra, güey, no son ni tal. Son motos que neta jalan machín, ¿no? Y las puedes meter al perfil, a la carretera y pararte tú así. Bueno, esa moto casualmente se la ganó el que organizó la mentada rifa, el director de Cultura, Carlos Silva Alegría. Fíjate nada más, qué casualidad tan afortunada. Watchen nada más el video del momento en que anuncian que el ganador es el director, que casualmente van a ver un carnal que es el de la colita que está anunciando, y un carnal a su izquierda, ese es mi tocayo tan suertudote. Les voy a decir que la moto se queda en Parral, señores. 2908-2908 a nombre de Carlos Silva. No hagan esto. A ver. Güey, aparte de mi canal así como si nada, de repente, como si hubiera ganado Miss Universo. ¡Yo! ¡Ay! No pego unos saltos de emoción, mi compadre. Que, ¿what? Ya que les digo, güey. Pero bueno, qué casualidad tan afortunada, qué suerte. O sea, ese güey, estás con mi tocayo, tuvo que haberse ido a comprar un boleto de la lotería, o sea, en ese instante, cabrón. Pero bueno, como buen mexa, ya vieron que toda la gente se le estaba volteando, haciéndole así, ¿cómo crees? Pitando. Pero como buen mexa trácala,
Dijo que ni madres que va a andar regresando esa moto, es medio millón de pesos, ¿no? Y aparte es su moto de medio millón de pesos que tanto trabajo le costó ganarse. ¡Puta madre, güey! México tan precioso. Bueno, en otras polémicas baratas, la alcaldía Cuauhtémoc quitó del jardín Tabacalera, que en la CDMX, las estatuas del Che Guevara y del Fidel Castro. Son de estas estatuas que pusieron una banca, ¿no? Para que estudiantes de filosofía, sociología e ignorantes generales se tomen fotos con ambos, ¿no? Ahí están el Che y Fidel Castro. Se enteró entonces la presidenta y le pidió a Alessandra Rojo de la Vega regresarlas a otro lado. Está bien que ahí no, pero a otro lado. Porque según había irregularidades cuando las pusieron en 2018, cuando todavía estaba de alcalde, o bueno, delegado en ese momento, Ricardo Monreal. Que, güey, ¿qué clase de irregularidad puedes tener para poner dos esculturas ahí? Pero en fin, a mí me sigue costando mucho trabajo ver cómo la izquierda latina se aferra con uñas y dientes a dos personajes como Fidel y el Che, que no podrían estar más distantes de sus ideales, güey. O sea, el Che Guevara era un homofóbico hambriento de sangre, güey. Y Fidel sumió a Cuba en una miseria incalculable con su revolución. Parece que realmente están defendiendo la otra cara presente cuando se habla de política, que es la hipocresía. Y para que vean que la hipocresía y la política son uña y mugre, en Jalisco compraron Cybertrucks para la policía estatal. Todos ubican lo que es una Cybertruck, es la camioneta toda pinche, esa espantosa, güey, de Tesla, que tienen ahí, tal vez está bastante cotorra, no el diseño, sino todas las cosas que tienen ahí para echarte unos juegos, güey, unas pantallas ahí, bueno, la pantalla central de la camioneta, para echar unos jueguitos, ¿no? Está bastante cotorro, pues tienen Wi-Fi, móvil, todas estas cosas. Bueno, pues resulta, como si no conocieran a la raza de uno, que pues, se los dieron ahí y se los soltaron a la policía estatal. Y no faltó, les juro, güey, no faltó ni 2 semanas. ¿Y qué creen que pasó? Después de dársela a la chota, ¿qué fue lo primero que pasó? Un policía se puso a ver una película mientras andaba en patrullaje. Ahí estacionado mi canal, viéndose su serie, ¿no? O sea, para conocer. Estos guardianes, en teoría, son los que hacen valer la ley y andaban viendo Betty la Fea ahí en el tráfico de Jalisco. O sea, mientras chambean. O sea, nada que la amable Godiniza, un saludo, no haga mientras trabaja. O sea, tampoco nos hagamos güeyes. Pero estamos hablando de un policía, güey, viendo su serie en una Cybertruck que le dio el gobierno de Jalisco. Polémica compra, sin duda, pero bueno. Hablando de polémicas, momento de irnos ahora sí a la supermesa para que conozcan a quienes vamos a tener este bello día. Bueno, esta primera supermesa tenemos el tremendísimo honor de estrenarla con Verónica Teijeiro. Ella es analista política, y también con Ulises Castellanos, director de Zona Cero News. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por agraciarnos con su presencia en este primer experimento de la supermesa. Que pues vamos a entrarle un poco a, creo que el tema que más ha sonado ahorita, que es pues, lo que luego dicen que es el caso Tabasco, ¿no? El del secretario de Seguridad de Adán Augusto, que nombró en diciembre de 2019, que ahora nos enteramos el fin de semana pasado que ahora tiene una orden de arresto para pues, asuntos ahí de la maña, ¿no? Como le llaman. Desde 2019 estaba identificado por el Centro Nacional de Inteligencia como líder del cártel Jalisco en Tabasco, ¿no? Eso ya ahorita lo que conocemos, y pues al menos ya sabemos que eso es parte ya de lo que era de la inteligencia mexicana. ¿Qué dice esto de Adán Augusto? Que sabiendo a lo mejor desde el punto de vista federal que tiene ya la Secretaría de la Defensa conocimiento de esto, o el Centro Nacional de Inteligencia, que aún así lo hayan puesto, ¿no? en un puesto tan fuerte como el secretario de Seguridad de Tabasco. ¿Qué nos dice, Vero? Pues es que creo que no lo podemos desvincular de... Pues ya sé que aquí voy a mencionar el primer nombre delicado, pero de AMLO. O sea, como mencionabas ahorita que salió otra vez la noticia, mucha gente se le fue la onda de que ya... O sea, esto ya sonaba desde 2021, 2019 incluso. El 21 lo publicó Mexicanos contra la Corrupción. Ajá, lo publicaron en el 21 con los Sedena Leaks. Y salió en la mañanera y AMLO fue como de, ya sabes, es un complot para hacernos quedar mal y bla, bla, bla. Obviamente lo negaron. Entonces, pues habla mucho de la relación. O sea, realmente creo que AMLO durante todo este tiempo quiso empujar mucho a Adán Augusto, que sinceramente pues era una figura que no existía tanto en la política nacional.
O sea, sí en la parte del sur, ¿no? En Tabasco, pero pues fuera de eso no era alguien que tuviera como tanto peso, al menos como entre el público. Entonces, ponerlo como presidenciable a la altura de Sheinbaum o a la altura de Ebrard, pues era raro. Entonces, creo que pues es un tema que, no sé, o sea, entra mucho también como todo esto que se está diciendo de que Sheinbaum también está tratando como de desmarcarse un poquito de AMLO, el hecho de que la orden apenas aparezca y que no se haya sabido antes, cuando el vato lleva todo el año fuera del país y pues ya probablemente la libró por eso. O sea, también parece como que igual y podría ser como de para no quedar mal, pero pues tampoco hacerle daño a nadie. Pero pues es como la conversación de siempre con como qué tan fácil es que tantos de estos personajes salgan vinculados al partido hegemónico, pero nadie sepa nada, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Claro. Mira, a mí me parece que en medio de un país tan complejo como este, con cientos de miles de personas vinculadas al narcotráfico de manera activa, con más de 1 millón de mexicanos que viven del narcotráfico de manera indirecta, el hecho de que estemos hablando de un personaje o de un policía que además era representante o posible o presunto representante de un cártel mexicano de la droga, ni siquiera debería de sorprendernos. Es decir, la capacidad de infiltración que tiene el narcotráfico permea todo el país de norte a sur, de costa a costa. De ahí a vincularlo y a linkearlo como nos encanta todo con el presidente de la República, yo me desmarco. Es decir, este tipo de cosas se cocinan en lo local. Estamos hablando de que si seguimos la información que dio el Centro de Inteligencia, los reportes del Ejército, estamos hablando de un personaje, de un policía estatal con muchos años en Tabasco, que precede los gobiernos incluso morenistas, y que, como suele ocurrir, se vinculan, ya no hay diferencia quién es quién. Ahora se sabe que comandaba o que presuntamente comandaba una célula, la famosa barredora, y ahora está prófugo. Bueno, con esta cantidad de narcotraficantes en este país, podemos esperar encontrarlos en cualquier parte. Respecto de su vinculación, yo solamente diría una cosa. Me parece que sí, el primer responsable político de tenerlo ahí es el senador Adán Augusto. Pero no haría una línea infinita hacia el presidente de la República, hacia el Papa Francisco y hacia la ONU. No podemos estar pensando en que todo lo saben todos. Estas cosas se cocinan de maneras locales. Ajá. Entonces, es muy triste, me parece lamentable, me parece pues muy repudiable que los funcionarios públicos de cualquier giro se vinculen con el narcotráfico. Entendemos las razones, algunas solo económicas, algunas presiones de seguridad. Pero, pues, espero que lo agarren. Espero que... Creo que todos no andamos en las mismas de andar. No, estos personajes caen, amigo. Mira, ser prófugo es muy caro. Es verdaderamente muy caro. Te cuesta mucho dinero, te cuesta todo, te cuesta el triple. En salud, el estrés es insoportable. Terminan un día rindiéndose o entregándose. O sea que tarde o temprano va a estar aquí en México. Bueno, oigan, y este asunto, pues, ¿qué nos dice sobre el tema de los filtros, ¿no? Que tenemos que tener para saber a quién vas a designar como... Digo, algo tan grave y tan fuerte como lo es el secretario de Seguridad del estado que tú me digas, ¿no? Así sea tan importante como la Ciudad de México, el de Nuevo León, de donde quieras. O sea, al final sí tienes un tema de acusaciones, que yo al menos creo que una acusación, un señalamiento, o algo como que lo que pasó el mero día que creo que lo nombraron en diciembre de 2019, una manta acusándolo de traidor ahí, loquísimo. Pues vale la pena un poquito decir, oye, pues, ¿qué tal que vemos quién es el que está encargado aquí de la seguridad del Estado? ¿No? Yo creo que ahí también habla un poco, que decías que se cocina en lo local. Tristemente, siento que en este país los estados son extremadamente frágiles el tema de seguridad y que por lo mismo creo que no se pueden dar ni siquiera el lujo hasta para investigar a quién tienen, ¿no? en la propia casa, ¿no? Pero menos siento que va un poquito por ahí, ¿no? Yo siento que aparte de esto, o sea, porque al final, pues yo soy de la idea que van a poner a quien quieren, ¿no? O sea,
independientemente de los filtros. La realidad es que puede haber filtros, puede haber procesos, pero pues muchas veces no se respetan, esa es la realidad. Entonces creo que aquí lo que quizás podría hacer mucha falta pues también es el empuje de la sociedad. Si esta noticia se sabe, si ya es información que se tenía, o sea, que realmente se presione, o sea, en su caso ya estaba cuando se filtró esta información, ¿no? Él ya estaba en la posición. Pero pues lo mismo, o sea, si seguimos cayendo en esta dinámica de no darle tanto peso a esto, no meter presión solamente porque es el partido que yo apoyo, sea quien sea, o sea, porque, insisto, podemos poner muchos filtros, o sea, pero la realidad es que pues la Constitución y los procesos y las leyes pesan cada vez menos en México, eso es una realidad. Entonces, digo, para prueba pues tenemos lo que pasó con las elecciones del Poder Judicial, donde había mucha gente que ni siquiera cumplía los requisitos en las boletas, ¿no? Entonces yo le iría más... Cepillando después. Bueno, algunos. Algunos. O sea. Vero es muy joven, pero trae una carga de pesimismo que pareciera que no hay futuro. Yo voy a usar otro tono. A ver. Ustedes son muy jóvenes y no recuerdan tampoco el desastre que había antes, ¿ok? Tú naciste quizá después de que mataron a Colosio. Meses después, pero sí. Bueno, yo estuve en Lomas Taurinas. Entonces, a ver, este país ha sido un desastre todo el tiempo. Desde que llegaron, desde que se fundó Tenochtitlán. No hemos parado de tener ciclos de crisis. Ahora vamos a hablar de lo que tenemos en el presente. ¿Qué filtros se pueden poner? ¿Cuáles filtros le puedes poner a los mexicanos? No, bueno, ninguno, bro. Ninguno. El único filtro posible es contratar a un noruego, ¿okay? Que no conozca pero nos vamos a ofender porque ¿cómo va a ser un noruego como sepamos nosotros? Es que si no queremos que haya redes, tenemos que romper un montón de cadenas de complicidades. Estos personajes, mira, Carlos, estos personajes no nacen y se destruyen solitos. Insisto, hay un caldo de cultivo aquí. Da igual este personaje. El que lo sustituye vuelve a hacer lo mismo. Pensemos simplemente, cuando la guerra de Calderón, todos los muertos que hubo de la delincuencia, no delincuencia, miles y miles que atraparon. ¿Qué pasó? Como la hidra. No se acabó el narcotráfico ni el crimen organizado. Se multiplicó. Bajó quizá de los 3, 4 cabecillas que había y ahora ya tenemos 100, ¿no? Tenían hasta 100 objetivos por ahí y me parece que todo el tiempo andamos sobre 100. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Detuvieron al Chapo histórico, al Chapo Guzmán. Pasó esta abducción del Mayo en Sinaloa, que todavía no sabemos bien a bien qué pasó. ¿Y qué pasó? Abajo se están peleando los que siguen y los que siguen. Es infinito. No es las personas. Es una red de posibilidades. Mira, un ejemplo muy sencillo. En la Ciudad de México hace unos 10 años se robaban 50 o 60 coches al día. En esa misma década, un poquito atrás, yo estuve en China, en Beijing, una ciudad parecida a la Ciudad de México en número de autos y de personas. Pregunté, ¿cuántos autos se roban al día? 0. ¿Cómo es posible si yo estoy viendo que hay 2 millones de vehículos? Me dijeron, aquí nadie te lo emplaca, te lo reemplaca, le cambian las facturas. A nadie le sirve un coche robado. Esas son las cosas que hay que cambiar, las estructuras, no a las personas. Las personas se sustituyen con otro y con otro y con otro. Bueno, oye, ahora que lo mencionabas, ¿no ven algo de una especie de símil, un paralelismo con el asunto de García Luna, lo que lo estabas mencionando? Porque, pues digo, al final estábamos hablando de que pues, es el presidente, digo, equivalente al Ejecutivo con el encargado de seguridad que lo acaban ligando a un grupo delictivo. Y pues digo, Andrés Manuel se fue hasta con la cubeta con García Luna y en algún punto con Calderón. Y aquí, pues obviamente, porque estamos hablando de un tema de partidismos y de pues, mi compadre, mi hermano, ¿no? Que luego le decían a Adán Augusto, pues estamos viendo así que todo el mundo está haciendo mutis. Al menos con Adán Augusto. Con este carnal, pues ya decía Ulises que lo encuentren, ¿no? Pues es que pues es lo que decía Ulises. O sea, realmente pues no es una historia nueva, no va a ser la última vez que va a pasar. Entonces, paralelismos podemos encontrar un buen. Pero se va a notar la hipocresía en el manejo del caso. Sí, pero pues volvemos a lo mismo, pues tampoco es la primera vez, o sea... Pero lo estamos viendo en tiempo real, todavía no sabemos. Bueno, pues yo la presidenta andaba deslindándose así, hasta haciéndole, no, Adán Augusto no se está siendo investigado. Sí, sí. Y Adán Augusto, quién sabe dónde demonios anda, ¿no? También, sí, se fue a recluir un ratito en lo que viene la siguiente gran cosa.
Pero Sí, falta entonces- tiempo para saber qué va a pasar, la investigación, la aprehensión y qué diga el senador. No ha dicho nada hasta el momento, pero mañana todo puede cambiar. Sí, parte de estas grandes cosas que luego cambian en este país. Que, Y lo que decíamos, Hazme. o sea, sí, lo entamban a Dan, entamban a este vato. O sea, no va a pasar nada realmente. O sea, pues es un sentido de justicia de que deberían estar en la cárcel, pero no más. O sea, no se va a acabar el narco, no se va a acabar el crimen organizado, no se van a acabar las relaciones del gobierno con el crimen con organizado. uno, no, obviamente. Pero no El- podemos andar con el cinismo, no podemos andar con el cinismo de no haga nada. Ah, no, sí. O sea, de que lo tamen, que lo tamen, pero... no pretendo que se entienda así lo mío. No hacer nada, no. Sí, Lo no. mío es todavía más grave. Lo que yo planteo es más grave. Se tiene que cambiar una estructura de conciencia y de relaciones y de un montón de cosas de un país. El tema es que queremos soluciones a corto plazo. Lo que yo les digo con respecto a los desastres que ha habido en este país es que las cosas no se resuelven ni en un sexenio ni por un presidente. Pasan generaciones para que las cosas cambien. El crimen organizado va un paso adelante de la sociedad. Seguimos hablando de que si trafican marihuana, ese ya no es el negocio. Sí, estamos viendo los trenes de Huachicol, estamos viendo los barcos. Es crimen organizado, quizá no narcotráfico, Ya no. pero ya son corporativos. A ver, ya la marihuana no funciona porque en California la consigues en el Walmart. Incluso puede llegar a que ya tienen negocios legítimos, ¿no? O sea, usan dinero. Para A lo lavar mejor, dinero. hasta ilegal, ya ya lo tienen- ponen a lo así. mejor ya tienen negocios legítimos. Ah, tú dices en México. Sí, sí, sí. Ah, no, por supuesto. Hay negocios aquí que O sea, son, pues, digamos, puestos en forma, pero con Sí, lana chueca. hoteles, todo. expendedoras de autos, lo que sea. Sí, me refiero a que son corporativos que van más allá del cliché de mover solamente coca. Sí, o la misma extorsión, o sea, que también es un tema que se ha incrementado bastante, al menos desde hace algunos años también ya está contemplada dentro de la inflación. Y creo que eso marca también una idea muy clara del peso que ya tiene el crimen organizado en México. O sea, de que tú vas al mercado a comprar un kilo de limón y estás pagando trasladado la extorsión del limonero, la extorsión del camionero, la extorsión de tu marchante del mercado, o sea... Pero menos el descuento del huachicol. Ah, bueno, sí, ya. Ya Ahí se compensa. Te digo, ya estamos en un nivel de cinismo, ya está diciendo estas cosas, pero bueno. Oigan, hablando justo del tema de Ovidio, pues ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Ya se declaró culpable, ya lo estábamos esperando desde hace varios meses, pero tenemos ya el detalle. Ya sabemos dónde está el chismón. Se declaró, o se va a declarar culpable de 4 cargos, 2 de narcotráfico y 2 de crimen organizado. Creo que son 2 en Chicago y 2 en Nueva York. No sé si estuvo el acuerdo con el gobierno gringo. A cambio, se espera la cooperación casi full, ¿no?, del señor Ovidio para Illinois, California, bueno, es el Distrito Sur, que pues ahí está una gran actividad, me imagino, entre Tijuana y la frontera, Mexicali, San Diego, todo eso, Caléxico, Nueva York y la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, básicamente. Eso, ¿a quién creen que debe preocupar más? Que ya tengamos un acuerdo, que este carnal haya accedido a que va a cantar como canario, a cambio de que pues, ya lo sacaron, al menos de la cárcel, y pues, tendrá ahí sus beneficios como testigo protegido. ¿A quién creen que debería preocupar más? ¿Al crimen organizado? ¿Al gobierno de México? Honestamente, mira, te digo, yo trato de no meterme en el terreno de la especulación, pero entiendo que esto está en la conversación. Yo creo que deben estar preocupados personajes vinculados al narcotráfico de cualquier partido, de todos los partidos, de cualquier década. Ajá. Esta idea de concentrarlo en los personajes que están ahorita en activo ni siquiera me parece lo más asertivo. Me parece que el narcotráfico tiene coexistiendo con nosotros, ya lo dije, décadas. No puede ser que un personaje, un político, esté solito vinculado. Estamos hablando de Son una... redes, ¿no? Estamos hablando de un ambiente, de una clase, la clase política, cualquiera. Y también la clase empresarial. Y también buena parte de la sociedad que se ha beneficiado de eso. Ahora, Ovidio es el personaje, es el eslabón más débil de la cadena de los Guzmanes. ¿Sí? Es el único que no quería ser narco. Es el único que quería, que vino aquí a la Ciudad de México, que estudió aquí en la Ciudad de México y que quería estudiar y hacer otras cosas y que se iba con sus amigos a Parque Delta. Pero el ambiente, la familia, el arresto de su padre lo llevó para allá. Ok. ¿Estados Unidos qué quiere? ¿Justicia? No. Quiere el recurso, el dinero. ¿80 millones de dólares es lo que pusieron? Sí, sí. Bueno, pues eso. Pero para el gobierno gringo, pues 80 millones son como
No, el pero cambio, ¿no? También, o sea, todo tampoco suma. hagamos así No, fiesta, ¿no? todo suma, pero al Chapo Guzmán, papá, no le sacaron nada. Pues a Ovidio, quién sabe cuánto le saquen. O sea, yo no sé qué tantas cosas tenga su nombre, la verdad. Se habla de esos 80 millones y te voy a decir una cosa, lo que yo sé es que sí, efectivamente está alrededor de un acuerdo para que le den 10 años en lugar de cadena perpetua. Él tiene 35 años de edad, estaría saliendo a los 45. De hecho, no está en la cárcel ahorita. Sí, ya salió. Ya está en algún lugar. Algún lado. Y a lo mejor esos 10 años van a ser así, Sí. más. Ahora, de que regrese a México, yo pienso que no. No, pues ya estando No. allá con esos beneficios. Sí, no, ¿para qué? Yo creo que justo lo que mencionaba es, o sea, a mí algo que me conflictúa mucho de estos absolutos que luego se dan en los temas es con el crimen organizado se maneja mucho como esta idea de todo es culpa de Estados Unidos porque ellos aportan a los drogadictos y todo es culpa de México porque nosotros aportamos las sustancias, ¿no? Y pues la realidad es que no, o sea, obviamente cada uno tiene su parte de culpa y creo que ahí es donde también podría afectarnos sobre todo a muchos mexicanos en cuestión de estabilidad, ¿no? O sea, porque es un tema que puede derivar más allá de a quien acusen, más allá de quien caiga, es un tema que puede derivar en mucha inestabilidad económica, sobre todo, y política. Entonces, y al final, pues a quienes nos afecta eso más, pues somos a los mexicanos normales, comunes y corrientes, ¿no? No a un político o a un empresario que igual y ya está con su plan B yéndose a otro lado, ¿no? Ya con visa dorada. Ajá, con visa dorada. Entonces, o sea, creo que Estados Unidos quiere mucho usar a México como chivo expiatorio. O sea, yo no soy de las personas que le lava las manos a México porque sí hay mucha gente que es como es que hasta el mismo Mayo dijo eso en una entrevista, ¿no? Como casi, ay, es que yo no quería hacer esto, pero había demanda, ¿no? No, güey, o sea, realmente los mexicanos también tenemos parte de la culpa de este problema, una parte considerable. Pero digamos que esta dinámica que manejan mucho en Estados Unidos, sobre todo desde que regresó Trump, de que casi, si no fuera porque México mete estas drogas, nosotros estaríamos bien, pues no. O sea, incluso desde un nivel de pensamiento sistémico, ¿qué pasa si empieza a haber golpes fuertes al ingreso de estas sustancias a un país con una cantidad considerable de adictos? O sea, no es como que los adictos van a despertar un día, va a ser como de, ay, pues ya ni modo, ya no hay, ¿no? Pues, o sea, eso deriva en más violencia, que se muden a sustancias más peligrosas, como pasó con esa sustancia, que todo el mundo sabe cuál es. Entonces yo creo que Estados Unidos está muy ávido de seguir usando a México como chivo expiatorio también. Y pues este discurso no nos sirve. O sea, creo que los mexicanos debemos tener autocrítica de saber que nosotros también hemos fomentado, o sea, no como mexicanos individuales, sino como país por muchas décadas este tema. Pero pues también entender que Estados Unidos sí se ve como en un mood más de usarnos y sobre todo conforme siga habiendo problemas con la administración de Trump, siga bajando la popularidad, pues se ve más popular sacar información sobre culpar a México, los vínculos del gobierno actual de México con el crimen organizado e incluso pues la famosa y temida invasión, ¿no? Entonces, que yo no sé qué tan real sea en un corto plazo, pero... Yo la verdad no creo que se deben aventar eso. Con Trump todo es posible, Sí. pero que tenga un resultado positivo. Yo la verdad creo que no. Oye, para el final no creen que pues, justo van a usar, aunque sea el eslabón más débil, pues algo debe de saber Ovidio, ¿no? O sea, lo van a usar para Sí, presionar. pero de no lo cierta sabía forma. todo. Él no estaba en la cúpula de sus hermanos. Si sus hermanos tienen 40 años, él tiene 35. Él es el chico de la familia, de la triada de esta Que canal. es del segundo matrimonio de... Sí. Porque, Bueno, tercero, en teoría, después de Emma Coronel, ¿no? Sí. No, Emma Coronel es la tercera. Ajá, por eso. O sea, el segundo matrimonio. Sí, donde sí. Pero obviamente los que tienen el control, ahora diríamos, de esta facción del cártel del Pacífico, son los otros dos hermanos. O sea, que son más grandes que él. Tienen 42 y 38. Él tiene 35. En serio, todos los que han investigado temas sobre narcotráfico coinciden en que él era el que siempre mediaba cuando había problemas, rehuía del tema de la violencia, etcétera, O sea, etcétera. como cumplía muy Ahora, bien el estereotipo del no hermano quería chico. meterse y al final, pues es difícil en esa familia decir que no. Ahora, ahí está en su última declaración en el juicio. Él tiene depresión, está ahorita diagnosticado y tiene 35 años. O sea, sí la está pasando mal físicamente. Sacó a su familia, 17 que pasaron a Estados Unidos. Sí, sacó todo el pueblo, ¿no? Vámonos. Mira, es que lo de Sinaloa ya va para un año. Sí. Y ya no sé cuál es la última cifra, pero yo creo que ya estaríamos bordando sobre 1,000 muertos, incluidos desaparecidos, en un año. Eso no se va a acabar hasta que una de las dos facciones ganen.
Ya a Ovidio eso ya no le importa. Sí, claro. Pero O sea, ¿no creen que al gobierno de Estados Unidos le conviene, así como estaba diciendo Vero, que cante algo, lo que sepa, tampoco mucho que sepa? Y eso, pues Trump, que es la neta, hay que reconocerlo, es muy bueno para puntos de presión. Yo dejaría otra posibilidad que nadie comenta. Y si toda la información que da Estados Unidos simplemente se la guarda y punto, y ya le da... Y no tienen obligación de decirnos nada. Oye, sé que no. No, estoy diciendo, pero al final, si estás negociando algún tema así como el jitomate, lo que sea, si no da tiempo llegamos a eso, negociando alguna cosa tan estúpida como, oye, güey, pues ponme más gente en la frontera. No, ni madre. No, pues mira, yo tengo bueno, aquí, eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Ahora, eso es lo que me refería. Falta que el dicho vaya con alguna evidencia. Porque entonces puedes sacar una lista. Ahí está el tema. Puedes decir los 500 diputados de la Cámara de Diputados, de la A a la Z, pero eso no significa que sea verdad. Pues a lo que voy, o sea, a los testigos ahí en el juicio de García Luna, pues, le dieron casi carta blanca de adelante y fin, lo declararon culpable y vámonos al encierro. ¿Qué tanto le podemos creer a este carnal que, si bien pues, no ha llevado una vida así que digas muy honorable, ¿no? Al menos de un modo honesto de vivir, ¿no? Como lo suelen conocer? Pues, ¿qué tanto le puedes creer a un carnal que a lo mejor te declara ya casi por conveniencia, porque ya tienes un acuerdo de culpabilidad y de cooperación? ¿Qué tanto lo puedes creer? Yo creo que es más el tema de qué tanto le quieres creer. O sea, porque pues al final yo sí creo que justo, o sea, yo no creo que Estados Unidos haga mañana una conferencia de prensa y salga a dar una lista. O sea, yo creo que justo lo van a usar más para negociar con el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué tanto les puedes creer? Pues va a ser básicamente todo lo que diga y va a depender del gobierno actual qué tanta información quiere permitir que se filtre. O sea, yo no creo, sinceramente, al menos pronto, que Estados Unidos sí vaya a sacar así como de, ay, sí, Ovidio nos dijo tal cosa, ¿no? O sea, sino que van a marcarle a Sheinbaum. Yo siento que van a ser muy estratégicos en cómo van a ir sacando eso. Sí, o sea, y sobre todo también a la espera de igual y poder conseguir otra clase de perfiles. Digo, siguen teniendo al Mayo. Entonces... ¿Y el otro hermano? ¿El otro hermano también? Es que yo la verdad es que no ubico mucho como el otro hermano es Joaquincito. Otro de otra señora. No, ya sé, pero a nivel de importancia. Sí, claramente. Sí, importancia media. Los que están aquí son los que son importantes. Ya estando allá, ya no. Bueno. No. Sí, porque cambia, pero al final, digo, el Mayo... No, el Mayo es el más importante. Sí. Estamos hablando de los hijos. Sí, es Joaquín el Mayo auténticamente es la enciclopedia británica del narcotráfico en México. Bueno, y todo lo que ve alrededor. O sea, ese carnal le pueden exprimir hasta la última gota, ¿no? Es muy inteligente, es un personaje que no sé si vaya a decir algo, ¿no? No tiene demasiadas cosas que ganar hacia adelante. Es un personaje de esta generación de narcotraficantes que tenían códigos. Él era el mediador de un montón de broncas. Él mantuvo la paz narca en Sinaloa y en otras áreas por su serenidad. Lo que le sucedió es una cosa increíble, así haya sido un secuestro o un arresto o lo que sea, es una traición lo que él vivió, que es lo último con lo que muchos personajes de ellos acaban. Ahora, yo solamente quisiera puntualizar. Si cada vez que vamos a pensar en analizar algo utilizamos la palabra yo creo, ahí todo lo que se venga para adelante se derrumba. Con respecto a qué va a hacer o no hacer, o si le creemos o no a Ovidio. No es un asunto de creerle o no, es un asunto de que tiene que dar un nombre y una evidencia. No para nosotros tres, al Departamento de Estado de Estados Unidos. Solamente las cosas que vayan acompañadas de evidencia, un video, una dirección, una factura, una firma, son las cosas que se van a pasar al acuerdo. No van a jugar con él de, sí, aquí tienes un rollo de papel para que nos pongas todos los nombres y ahorita vamos y los matamos a todos. Pues no puede ser. No se puede pensar en que lo que diga es verdad o no, porque lo único que podemos esperar es que lo que diga vaya acompañado. El tema, antes de que me digas de García Luna y todo lo demás, es que tampoco fue así de simple. Hay un montón de expedientes allá. Te voy a decir qué es lo que pasó. O sea, yo estaba muy expectante de ver... Querías nombres, cabrón, videos. O sea, dijeron, estuvieron aplazando y aplazando el juicio. Es que son más de 1 millón. No nos enseñaron. No nos enseñaron. Y yo me quedé así. Bueno, pero eso ya tiene que ver
con un tema intergeneracional. Eso es ya la sociedad del espectáculo. O sea, oye, ¿Tú no querías ver una foto así, aunque sea? Claro que Mira, sí, pero entonces... ese es el morbo natural de nosotros los periodistas. Pero el único que logró hacer un espectáculo así hace 1000 años fue O.J. Simpson, en el mismo año en el que mataron a Colosio. Entonces, esas referencias que son ahorita históricas no son del momento. Los Estados Unidos no nos van a decir nada, aunque tengan en verdad una lista. Yo coincido con Vero. Van a negociar. A ver, tengo esto, ¿para qué se lo voy a dar al New York Times? ¿Qué sentido tiene? Sí. Nada. Comuníquenme con tal. Porque lo que obtienes con la información es mucho más significativo para el gobierno de Estados Unidos que decir, pásenle esto al reportero del New York Times. Pues al final es moneda de cambio, ¿no? Pues sí. Es lo que voy a terminar haciendo. Oye, sobre esta superdemanda que se va a aventar, Claudia, ¿cómo lo manejamos contra el Jeffrey Lichtman? Oye, ¿estamos de acuerdo que se enganchó de a gratis? Fue un error. Yo sí siento que se enganchó de a gratis. Y cometió el mismo que Andrés Manuel. Porque te acuerdas que iba a hacer lo mismo con César de Castro. Pero ya luego él reculó. Dijo, no, es que está muy complicado, no sé qué. Yo me imagino que Claudia va a optar por lo sensato, que es echarse para atrás. Mira, quiero pensar. Vivimos en tiempos de demasiada inmediatez y el problema con la inmediatez es que se vuelve imprecisa. Los presidentes anteriores a López Obrador nunca hablaban todos los días. No podías entrevistarlos. Bueno, ni los voceros hablaban todos los días. No, bueno, Peña Nieto, sí tenían voceros, pero... Sí. No hablaban. Así. Entonces nunca sabías lo que estaba pensando el presidente hasta que lo decía 3 días después o una secretaría decía, oigan, el presidente va a hacer esto. Bueno, el problema con los tiempos que hoy vivimos es que con estos aparatos, tanto los políticos como nosotros, estamos en la inmediatez. Uno de los resultados de esta tecnología, de este mundo en el que tenemos una presidenta como la anterior, que hablan todos los días 2 horas o 3, es que la cantidad de posibilidades para cometer imprecisiones se multiplica. En términos generales, un error contestarle a un abogado, X. El que sea. Sí, claro. Bueno, el que sea. Tú eres el presidente, la presidenta de México. Sí. O sea, para eso está la consejera, el fiscal, un ejército de personajes que pueden contestar en lugar de que todo sea en voz de la presidencia, ¿sí? Pero esto también es un error humano, porque en este tiempo todos estamos hablando en tiempo real. A mí lo que me preocupa de esta modernidad es que se genera mucho ruido y muy poca sustancia, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ya. Pero tú, ¿cómo lo ves? Yo sí siento que se enganchó así de gratis, pero... Sí, de hecho... Pero, la pregunta que te quería hacer. ¿No sientes que igual como a Andrés Manuel le pasó con César de Castro en el momento de Genaro García Luna, sienten como esta imperiosa necesidad, casi como reflejo, que yo me imagino que les traiciona, que es de decir, güey, o sea, los pueden acusar de corruptos y de lo que sea, de rateros, y le dicen, sí, órale, va. Nada más les mencionas tantito. Que narcopresidente, no, se les hierve la sangre. ¿Qué? ¿Cómo? Y sienten esta necesidad como de contestar al instante. Pues es que siento que va mucho de la idea de cómo ellos también se han desmarcado de la famosa oposición, ese menjurje inservible. O sea, que básicamente ellos son los de los narcopresidentes, ¿no? Peña Nieto, Calderón, que no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero entonces como que realmente esta idea de que los quieran meter en la misma bolsita, pues obviamente no les gusta. Y esto fue muy claro cuando pasó lo de narcopresidenta, que estaban los hashtags en Twitter, que votaban uno y sacaban el 237 y así, ¿no? Entonces, yo siento que sí va muy relacionado a eso, que realmente es pues un tema, y sobre todo que también que cruza fronteras. O sea, creo que están muy acostumbrados como a que les tiren aquí en México y pueden controlar la narrativa, como ha llegado a pasar, por ejemplo, con algunos periodistas en la mañanera y todo, ¿no? Es como, sí, esto, ¿no? Y hacen el ridículo y de todas formas ahí tienes a la gente, no, sí, se los comió, ¿no? Pero cuando esto viene de alguien de fuera, sea un político, sea un abogado, no pueden controlar esa narrativa. Entonces pero también es como... ignorar. O sea, no es como que viene de Trump. ¿Sabes? O sea, no viene del Departamento de Justicia, no viene del Departamento... Sí, o sea, bueno, de que la pueden ignorar, la pueden ignorar. O sea, pero todavía siento que AMLO tenía muy poca experiencia en eso. Creo que ese es un tema. O sea, AMLO siempre fue muy reactivo. Yo sí creo que Sheinbaum es un poquito más centrada en ese tema. Exacto. Si te preguntas, no se notó el... Va mejorando. Por ejemplo, creo que al principio incluso con Trump fue muy reactiva, así como de, no, te la pelas, ¿no? O sea, y después sí le fue bajando. Entonces...
pues igual y si lo quieres poner así, pues se vio muy verde, o sea, justo como por tratar de desvincularse de esto. Pero pues yo sí creo que lo va a dejar atrás, la verdad. O sea, no creo que sea algo a lo que se vaya a aferrar. Sí haría mal en perseguir esa avenida porque no va a ganar. Y aunque gane, que es complicadísimo. Sí, o sea, es como, güey, pues ese es el abogado de él, obviamente va a decir eso, o sea, le conviene a su caso. Entonces, tengo entendido que es bastante histriónico. ¿Sabes cómo son luego los abogados? Es abogado. Es abogado del Chapo también, del papá. Sí, pues es como y ese abogado. bueno, son según tengo entendido, de los dos hijos que ya están allá, o sea, de Ovidio y de Joaquín y del Chapo. O sea, es el abogado. Sí. Sí. Ya, pero fíjate que creo que se lo asignaron así como de defensoría. Es que ya tienen una cosa diferente, un sistema que entiendo funciona un poquito mejor. O sea, fue asignado o recomendado por la corte. No O sea, creo. el Chapo no lo usó. Este Esa es no, sí, eso es lo que él dice. ¿Sí? Es lo que él dice. Se estaba leyendo una entrevista. No se ve como abogado de oficio. sí, No es de oficio, pero tengo. Bueno, recomendado es una cosa, pero él cobra. No, o sea, claro cobra. que cobra y se ha de cobrar muy bien. rico. Va a cobrar muy bien. Pero en fin. Oigan, justo ahorita hablando de esto de los acosos que estamos en la presidenta y así, han pasado unas cosas, güey, que yo ya casi un lofer en contra de ciudadanos y de periodistas, que aquí, pues yo creo que aquí el caballero va a sentir un poco igual que yo, lo de Jorge González en Campeche. ¿Sí te ubicas? Sí, el de Tribuna, ¿no? ¿No te parece director de atroz? A mí se me hace una estupidez magnánima lo que está pasando con este canal. O sea, es atroz. Sí, lo de Laida Sansón. O sea, todo exceso, todo embate a la libertad de expresión. Pero no tiene dado contexto. ¿Sabes? Si no lo conocen, perdón, gente que me está viendo. Laida acusó a Jorge González, que es el director de Tribuna, un periódico allá, tiene 72 años, de incitación al odio en su contra. O sea, hay una cosa muy loca. Le dieron la razón a Laida porque lo denunció. O sea, estamos hablando de un delito, ¿no? Que es la incitación al odio. Le enjaretaron dentro de las muchas medidas preventivas. O sea, obviamente el tema del juicio penal todavía no acaba. Pero de medidas preventivas, 2 años sin ser periodista. Eso va en contra del artículo 5º constitucional. Sí, entonces lo revocaron. Y ahora salió peor porque la otra que pusieron fue asignarle un censor al medio, a Tribuna, y a él, a Jorge en lo personal, porque pues, tiene participaciones en medios y así. Entonces, cualquier cosa que tuviera que ver con Laida tenía que ser preaprobada por esta persona que venía del Tribunal de Justicia allá de Campeche. Entonces, una absoluta atropello aquí del artículo 7º, que es de la censura previa. O sea, güey, aquí la juez que aprobó esta estupidez, esta aberración jurídica, se llama Ana Maribel de Atocha Witzmay, que la neta tiene que ser destituida ayer. Que esto no puede sobrevivir en el sistema jurídico mexicano. O sea, que te pongan un censor. ¿Estás de acuerdo? Todo ataque a la libertad de expresión debe ser señalado, y más cuando venimos nosotros ejerciéndola desde los 90s. No hay ni siquiera que ir al fondo de por qué se les ocurre lo que se les ocurre. Es inaceptable. ¿Cómo caminan y agarran tracción esas cosas? Solo en Campeche. Sí, pues es el poder judicial estatal. Bueno, esas cosas, pero no tienen futuro. No, ya sé que no. No tienen futuro. Pero no te preocupa ni son también replicables. No te preocupa el hecho también que al menos se haya firmado esta mamada absoluta, güey. O sea, no existe, güey, la figura del censor, coño. O sea, que si a una juez no la pones a leer te juro, es el párrafo 2 del artículo 7º. No te estoy diciendo así que fracción 37 del artículo 100 y tantos ahí, pues medio enterrado, ¿no? Está en la página 14. Y una jueza no sabe eso. ¿O no quiere saber? Sí, lo sabe. No, bueno, seguramente. Pero estamos de acuerdo. Está lo preocupante. Si lo sabe y aún así firmas una sentencia con este tipo de mamadas, es que algo está muy grave. Algo está muy mal. En Campeche, al menos. Pues es que yo no siento que sea un problema de Campeche, y hablamos de este caso porque es un caso ya formal. O sea, donde de plano la ley se está usando para censurar a un periodista, ¿no? Pero... O sea, es una problemática que se viene viendo desde el sexenio anterior. Bueno, o sea, en general, ¿no? O sea, México nunca ha sido un buen país para ejercer el periodismo. Pero el sexenio pasado, pues sí fue como mucho más descarado por lo que comentaban, el tema de la mañanera, ¿no? Ya no era como en una conferencia de prensa en la inauguración de tal obra. O sea, ahora todos los días está como esa posibilidad de confrontación. Y pues incluso o sea, vamos, no es algo oficial a través de una ley, una mala aplicación de la ley, pero, por ejemplo, el ejercicio ese de quién es quién en la mañanera, o sea, donde básicamente, o sea, se usaba un espacio oficial
para muchas veces denostar, o sea, ni siquiera te estoy diciendo refutar periodistas, que pues, es válido, ¿no? Siempre está Sí, sí. el derecho de réplica y demás, o sea, pero, o sea, tal cual, o sea, que la morra se paraba ahí a mentir descaradamente sobre algo o a negar información que existe y es palpable, entonces... a mí, yo al contrario, o sea, yo sí creo que esto está empeorando. O sea, era algo que, insisto, México nunca ha sido un país seguro para ejercer el periodismo. Siempre ha existido también como este tema del periodismo ha llegado al poder y creo que ha empeorado un poco también con el tema del periodismo digital, porque pues antes los medios tenían más lugar de dónde sacar dinero, ¿no? O sea, ahora un problema es que muchos medios dependen del dinero del gobierno. Bueno, eso ha sido siempre. Sí, pero ahora más. Entonces, porque antes los Y medios tenían no hay más forma. dinero Que que no. antes, ¿eh? Yo también, no. yo también creo que no. O sea, yo más bien, el tema con los medios es que, o sea, México siempre se han dedicado a vivir del presupuesto del público. presupuesto público. Andrés llegó y les arrancó muchísimo. Se lo dio toda A la otros. jornada. Y a los youtubers. Más bien lo diversificó más. Ajá, hacia otros. La cosa es que pues así mantienes a más gente un poco más calmadita. ¿No? Pero a ver, Ulises, ¿desde cuándo los políticos necesitan protección de la crítica? O sea, porque yo me metí a leer los artículos ahí en Tribuna y pues, digo, no es más que una crítica, pues a lo mejor muy fuerte, pero al final no es ningún tipo de incitación al odio por un tema de género, racial, étnico, o sea, nada que pudiera neta encajar en esa descripción. Los políticos no. Es más, ellos no tienen por qué tener un estatus distinto. Es más, todo lo contrario. Ellos son los primeros sujetos de crítica porque ellos están ejerciendo función pública. Entonces, si alguien construye mal un puente, la sociedad y los periodistas tenemos derecho y el espacio y casi la obligación de decir ese puente es un peligro. El funcionario no puede decir, hoy me están atacando por violencia de género, por lo que sea, o lo de odio. No, los políticos son los más expuestos. El tema aquí es que algunos políticos no conciben una relación con la prensa, primero, cordial, segundo, de respeto, y tercero, si no tuvieran esas dos cualidades, alguien debería darles un té que les permitiera ignorar eso y no engancharse con. No pasa nada, salvo en el tema de difamación, una mentira flagrante. Ahí sí, como cualquier ciudadano, podemos defendernos de un medio que diga que tú estuviste aquí y tú no estabas aquí. Sí, sí. Bueno. Pero no estamos hablando de eso. No, O sea, pero al final, estamos hablando de que ellos son campechanos y se conocen hace 50 años. Vete a saber qué pasó en una primaria de Campeche, en Ciudad del Carmen, y ahorita se lo está cobrando. Sí, no, es que qué rencorosos son luego ahí la gente en Campeche, por Dios santo. Y otro también va de la mano con lo de Diana Karina Barreras y mi querida Carla Estrella. No la conozco, pero pues, saludos. ¿No? Que tú aquí vas a poder aportar algo, Vero, porque pues, un poco te involucra el tema de la violencia política en contra de las mujeres. Todo salió porque puso Carla Estrella en su perfil de X. Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Publicó eso, güey, y ardió Troya. Que yo digo, güey, la cantidad de cosas que neta se publican en contra de políticos y candidatos. Parece que eligieron a la pobre de Carla Estrella para quemarla en leña verde, no para hacerla como como le hacían con los piratas antes, así que los colgaban afuera de los puertos. Así que no te acerques, güey. ¿No? Parece que lo hicieron con eso. Judicializaron el caso de Diana Karina Barrera Samaniego, que es la mujer aquí en cuestión, que ahora es mejor conocida como dato protegido. Esa es su nueva identidad. Porque la acusaron de violencia política de género y ahora que le pidió al INE borrar el tuit. Dijo, bueno, ya, lo borro, se acabó, Santas Pascuas. Pero, güey, después de ahí se fue al tribunal y lo condenaron a pedir disculpas por 30 días seguidos. Igual con esta tontería del dato protegido, de perdón porque eso violentó, no sé qué. Tu impresión, Vero, dado que perteneces al género violentado. A mí me parece ridículo y justo como a mí yo me considero una mujer feminista y entonces esta idea de lo hago por el género, o sea, porque la idea de la diputada, data protegido, es que básicamente, y ella lo dijo así, o sea, como es que están como minimizando mi trayectoria, o sea, mi formación, mi trayectoria política. Y es como... Que no es tan profunda, ¿eh? Y aunque fuera profundísima, o sea, ¿desde cuándo en México
o sea, tu trayectoria y tus resultados son lo que te dan un puesto político. O sea, y menos en un partido donde en muchísimas posiciones, básicamente la candidatura es el gane. O sea, hay en muchas posiciones en Morena donde si te dan la candidatura, ya. O sea, la votación es una mera formalidad. Era como el PRI Entonces, en sus mejores momentos. Exacto. ¿No? O sea, aquí pueden poner una piedra y, o sea, el candidato iba a ganar. O sea, como el PAN en Benito Juárez. Pero entonces, ver a una persona en una posición de poder ensañarse con una ciudadana y aparte, porque hace 2 días salió otra vez la señora a decir como de, o sea, eso es lo que me molesta, o sea, como, está bien, como, porque como todo Twitter se le estaba comiendo con lo de dato protegido y salió otra vez así como de, está bien, yo sé que lo hago por las mujeres y sí, me van a maltratar por eso, no importa. Y es como de, o sea, de verdad, son ese Ya tipo de ridiculeces. ¿no? En Ajá, el mundo o sea, digital. ese tipo de ridiculeces son lo que banaliza demasiado la lucha feminista. O sea, realmente hay mujeres viviendo, incluso ella ha vivido violencia con todo esto. O sea, si le han amenazado, si le han mandado cosas que sí son violencia de género, ¿no? Realmente decir la obviedad de que en México necesitas que alguien te patrocine, seas hombre o mujer y sea patrocinador o patrocinadora para tener una posición, una candidatura, pues eso todo el mundo lo sabe. Sí. O sea, no es como su caso en específico. O sea, su caso en específico, pues es que es esposa de Gutierritos, ¿no? Pero fuera de eso, no es como porque sea ella mujer y porque si no fuera por él no sería capaz. Es como de, güey, o sea, si fuera al revés y la poderosa fuera ella, o sea, también se sospecharía de la candidatura de su esposo, ¿no? Entonces, Mira, todo esto solo germina en un ambiente de caos y falta de regulación. Les hace falta estrategia de comunicación política a los políticos. Esos 2 casos que tú mencionas, tanto el de Leida como esta diputada, llevamos una semana con el tema en todos los medios. Si dejas pasar ese tuit, No pasa nada. no Calma. pasa nada. A lo mejor te dicen un día, Yo oye, no que la sé ni chingada, quién es Carla Estrella, nunca me hubiera enterado de eso, nunca. es una ama de casa. Eso. Es una ciudadana, güey. O sea, Por eso, a la hora de que lo judicializas, los 2 casos, tanto el de Campeche como llevamos días. Cualquier protocolo de comunicación, cualquier cuarto de guerra profesional de comunicadores que ya no tienen los políticos porque quieren ahorrar, porque solo tienen al que le sube fotos a Instagram, le diría, señora gobernadora, señora del tribunal, señor diputado, ignórelo. Oigan, eso lo hizo el PRI con peores denuncias que un tuit. No, las audiencias están tan fragmentadas que no tienen impacto. Muy poca gente tiene grandes impactos. Trump, Claudia Sheinbaum, Macron, esas personas. Todos los demás estamos como pececitos, como charales en el mar y nos sentimos muy importantes en el radio en el que estamos. Cuando nos hace caso uno de aquellos, se potencia. Es absurdo. Insisto, y me sumo a lo que dijo la presidenta hoy en la mañana, fue un exceso y el poder no debe ser utilizado, ni siquiera distraído para estar, ahora sí que fastidiando, acosando a cualquier ciudadano. Y termino con esto. También hay una pequeñísima cosa que hay que aprender. Las palabras tienen consecuencias. A mí no me gusta pelear en ninguna red social en general. Cada vez que me meto, yo solamente veo guerra de lodo. Lodo, pues sí, es el lodo digital. Lo bueno. Lodo digital. Es absurdo ir a rescatar un tuit de un lodazal que nadie vimos. Sí. En su momento nadie lo vimos. Creo que No, pero estás en una tormenta gigantesca donde, aparte en campaña, todo el mundo que tiene acceso a eso anda diciendo madre y media, güey. O sea, Ya, ni modo, al final son los tiempos de hoy. Y para sí. los estándares de Twitter, aparte, no es nada. Estuvo O súper sea, fresa. es como si hubiera hecho tonta. Por O sea, eso, es como súper de- Por eso, ignorar a esas cosas, salvo que te ofendan en lo personal, te linken, se metan con pongan tu 3 familia o algo fotos así, de por tus hijos, ahí dices, no, Sí, espérate. eso sí, ya Esto ya es profesional, Sí, esto sí. ya es una carga profesional. Un comentario al bote pronto, chao. Sí, ¿no? Oigan, ¿y no creen que este asunto de ponerle dato protegido como que derrota un poco el propósito de la disculpa? O sea, porque pues, la disculpa se la pides a la persona que en teoría... Sí, pero el documento que salió No, ya que sé, pero, le pues, pidió... pero derrota un poquito, Es ¿no? una payasada también de acá. De todos lados. En lugar de disculparme con Carlos, con dato protegido. Ay, bueno, es que, bueno,
En verdad. También. Y van a ser 30 días y creo que van 5, ¿no? Sí, poquitos. Iban, Como iban, que no iban nada. Todavía le falta todavía. Sí. Pero bueno. Fue un exceso. Pero esto parece como darnos a entender que al parecer no podemos ni cuestionar el tema del nepotismo o sea, si se trata de una mujer. Porque pues ellos mismos pusieron en la conversación el tema del nepotismo en la política. Y ahora parece que si eres mujer, pues no pueden cuestionar que, oye, pues, tú que tienes relación o eres esposa de, sobrina de, no sé, pues ya te puedes meter en un pedo fuerte de pedir disculpas. Sí, y bueno, y una multa, como me parece, pues estuvo baratilla de 1,000 y cacho. Y aquí, es de mujer a mujer, ¿eh? Aquí no hay hombres. Exacto. Aquí estamos, o sea, no fue un tema de género clásico, ¿no? Sí, Que es no, como de mujer mujer. a mujer. Entonces, güey, pues aquí no podemos cuestionar entonces el aparente o flagrante, ¿no? Nepotismo que hay en este tipo de casos si se relaciona con una mujer. Pues no tanto como, o sea, hubo muchas denuncias. Fue como esa semanita muy caótica en la que todos los días salía una diferente. O sea, primero fue esa, luego estuvo la de Dora la transformadora, que sí. también agarraron por ahí. Hubo uno que fue candidato a juez que también salió en unas investigaciones que tiene como 30 denuncias o sea, no formales, pero sí literalmente hay una página de las personas de abuso sexual y también él acusó a las personas que sacaron esas investigaciones. Entonces, a mí justo por eso me preocupa, o sea, porque siento que sí se banaliza demasiado y se usa mal una figura y sobre todo, pues... Sí, lo abarataron mucho, estamos de acuerdo. Fomenta esta crítica de, pues, justo como errónea de que ahora cualquier mujer te puede acusar y ya vas a caer, ¿no? O sea, creo que justo es lo que yo pensaba con el segundo video de la diputada, ¿no? O sea, si tu idea es ayudar, pues estás haciendo absolutamente todo lo contrario. Yeah. Cosas que pasan. Bueno, en fin. Hablando de cosas que pasan, últimas dos cosas que me gustaría comentar. La primera, el tema de la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Ya tuvimos nuestra marcha. Se salió un poquito de control después de que llegaron cierto tipo de personajes, no hay medio mafufos. Pero fíjense lo rápido que actúa el gobierno de la Ciudad de México cuando algo le interesa. Ya ayer la jefa de gobierno, Claudia, iba a decir, vamos a hacer la costumbre, Clara Brugada, puso 14 propuestas sobre la mesa. Voy a mencionar algunas nada más para ir para quienes tengan, que a mí, digo, dentro de todo hay algunas que y otras que sí digo que es una jalada. El tema de las rentas indexadas. Indexadas. A la inflación, que ya está puesto en el Código Civil. En lo personal no soy fan, pero pues, bueno. Van a crear el índice de precios de alquiler razonable. Aquí habrá que definir qué es un alquiler razonable y para quién. Van a crear la Defensoría de Inquilinos, que me parece una iniciativa loable. Nada más falta que le den lana, ¿no? para poder operar correctamente. Y luego la ley para rentas justas, razonables y asequibles. Y aquí nos metemos otra vez a la discusión. ¿Qué es una renta justa? La verdad. O sea, ¿cómo vamos a transformar el término justo, que es de lo más ambiguo y usado que hay en un tema político, a pesos y centavos? En el mercado libre capitalista se acuerda entre el dueño y el que arrenda. Pues en teoría lo que a mí me encantaría. Si tú no estás de acuerdo con pagar X cantidad de una renta, pues no la pagas, no la rentas y el otro tiene que buscar 5 clientes más o bajarle. Se modera con la oferta y la demanda. Me parece una declaración, lo que mencionas de la jefa de gobierno de Clara Brugada, con más buena intención que con posibles buenos resultados. Porque tú cuando haces un contrato y lo puedes hacer por un año, puedes poner 10,000 pesos. Y si el siguiente año no te van a dejar subir más del 4%, 4.5% que es la inflación, ya sabemos cómo se las van a gastar. El contrato se acaba y es contrato nuevo. Claro. Y le suben. Eso pasa mucho. Y eso ha pasado. Bueno, pero antes de. Va a pasar de la era. Ya ha pasado todo el tiempo. Creo que hasta este en Berlín o en un lugar así que también tiene ese mecanismo para tratar de recordar. Hacen eso. Son buenas intenciones. ¿Quién va a vigilar eso? Ahora, todas las cosas que se mencionan como buena intención me parece bien que se planteen. No sé qué otras dos. La Defensoría de Inquilinos también me parece muy buena. Eso es bueno. Pero o sea, escúchame. Si no vas a tener que encontrar. Escúchame. Yo hace 1000 años, cuando compré mi primer departamento, te estoy hablando del año 2000, y yo vivía en un edificio aquí en la Colonia del Valle con, no me acuerdo cuántos departamentos, pero yo llegué a ser el presidente de los condóminos. Ya existía
una defensoría de la alcaldía, algo relacionado con la Benito Juárez. Nunca ha funcionado. Solo funciona cuando todos le entran, no cuando hay dos personas que están preocupadas por cómo está el edificio. Esas defensorías no funcionan. Ahora, multiplíquenlo por la realidad. Cientos de miles de edificios. ¿Cuántos funcionarios? La realidad. ¿Cuántos van a poder vigilar que en tu edificio? Y esta ciudad es una ciudad que ha transitado como Nueva York, como París, al tema de los departamentos. O sea, las casas, cada vez hay menos casas. Sí. Por lo tanto, en menos espacio cada vez hay más personas. Es más densidad. ¿Quién controla eso? En donde sí es grave ese tipo en donde es muy importante ese tipo de funcionarios o de instancias, es en las grandes unidades, donde hay miles de personas tipo Tlatelolco u otras que hay en el norte, en Azcapotzalco, donde terminan matándose por un lugar de estacionamiento. Ahí es muy importante. Lo único que funciona es la ley, es decir, la policía, me refiero, lo único que controla el caos es el tema punitivo, el tema de la policía y otras cosas. Esas son grandes intenciones. En un año, volvemos al tema de la gentrificación. El verdadero tema de fondo por el que está preocupado la Ciudad de México es porque viene el Mundial. No, puta, imagínate que esto en un año ya que empiece. No, y yo te voy a decir una cosa. Obviamente aquí, caray, lástima que no tenemos videos y ese tipo de cosas, pero hay alguien detrás armando esto para ganar algo de aquí al kickoff del estadio. Ya no le podemos decir Azteca. Sí. Del estadio Azteca, donde va a ser. Nadie le va a decir Banorte. No, es que tampoco la peor inversión de la historia. No, tampoco para el Mundial le puedes decir así. Es Estadio Ciudad de México. ¿Pero por qué no le ponen Azteca? Entonces, no, porque ya no va a ser Azteca. A todo el mundo le vamos a decir Azteca. Esas son las cosas que no cambian, ¿sabes? Sí. Entonces no va a pasar nada. Yo no sé quién la aprobó. Es una buena intención. Sí. Es una buena intención. Pero en lo operativo yo quiero ver cómo va a funcionar. Yo también, güey, porque, o sea, te digo de la defensoría esta que te digo, a mí me parece, o sea, está bien, pero lo que digo, o sea, ¿quién le van a tener que meter una lana? Que luego se andan así agarrando de la cobija de ver a quién le roban presupuesto para dárselo a esta madre. Yo sí creo que es un poco más para calmar el pedo. Yo creo que si no contratan a 100 coreanos del norte que en esas posiciones, nadie les va a hacer caso. En serio. El problema es nuestra idiosincrasia, nuestro medio ambiente, nuestra coexistencia, la manera de ser de todos. Todo mundo le va a dar la vuelta a eso. Fácil. Digo, los dueños que pues, no suelen ser gente de lana. No me parece que eso sea bueno, lo aclaro. No, es la realidad. Pero, no, tampoco hay que... pero en lugar, no soy tan pesimista como tú, pero lo que quiero dejar puntual es que esto es México y cada vez que decimos esta es una buena idea, esto es México. ¿Okay? O sea, hay que encuadrarlo en eso. O sea, yo lo quiero contextualizar siempre con esto es México. Sí. Es que yo más allá de esto es México, o sea, creo que a mí pues creo que un tema que justo me gusta mucho y tengo un conocimiento bastante sólido es pues estos temas urbanos. Y lo que dices, o sea, hay cosas que son, por ejemplo, a mí el control de rentas, pues también sé que tiene un tope eso, ¿no? O sea, es como una delgada línea entre que estás ayudando y ya cuando te pasas ese problema ya lo estás empeorando, ¿no? Sí. Sacando unidades de renta, o sea, que viviendas dejan de estar disponibles para renta, etcétera, ¿no? Entonces, menos inversión. A mí lo que me preocupa de todo este tema y por lo que estoy convencida de que esa madre no va a funcionar, aunque hay cosas que sí me gustan, como lo de la defensoría, que yo lo veo más sinceramente como una del trabajo, por ejemplo, donde tú vas y es como, mi casero esto, ¿no? O sea, no tanto algo manejado como a nivel local. Por lo que no va a funcionar es muy simple. O sea, la Ciudad de México no necesita una ley antigentrificación. O sea, lo que se necesita es que la zona metropolitana tenga un plan a largo plazo de desarrollo sostenible. O sea, porque la vivienda es una estructura básica, entonces, una infraestructura básica. Dime en qué ciudad del mundo lo han logrado controlar de estas importantes. No, o sea, Barcelona, en París, ninguna, Nueva York, Londres. ¿En dónde? En Berlín creo que ninguna. Porque ese es el tema, o sea, no es un tema de vivienda, o sea, es un tema que se refleja en la vivienda, o sea, pero tenemos, por ejemplo, y eso yo me acuerdo que lo estoy manejando en los videos que hice en TikTok. O sea, por un lado tenemos a la gente que quiere como control de rentas y todo, y debería haber casa para todos. Y no se puede, o sea, no puedes manejar el valor de las cosas, no el costo, el valor por decretos. O sea, las cosas tienen un valor y si tú dices no puedes rentar este departamento en la del Valle a más de 8,000 pesos,
sigue valiendo más de 8,000 pesos mensuales. O sea, porque hay gente dispuesta a pagar por eso, ¿no? Entonces se generan mercados negros y demás. Pero por otro lado, tenemos que socialmente hablando, a ninguna sociedad tampoco le conviene que haya gente que tenga que irse a vivir hasta Chalco, que haya gente que tenga que gastar el 60% de su ingreso para poder tener un lugar donde vivir. O sea, son cosas que se tienen que manejar. Entonces, que alguna ciudad lo haya logrado. Déjame hacer una acotación. Cuando dices vivir hasta Chalco, yo esperaría que mejor hubiera un centro de desarrollo y de trabajo en Chalco. Claro. Ese es el punto. Porque no es lógico que digas, no, es que yo vivo en Michoacán y trabajo en la del Valle. Bueno, Pues es que ese es el punto. no vengas de Michoacán a trabajar a la del Valle. Ahí hay un gran problema, porque Ese es todo el está punto. muy concentrado, siento, en el poniente sea, de la ciudad. Que por lo mismo, pues ya todo desarrollado, está todo bonito. de está más caro. generarse desarrollos Ese es el de punto. trabajo en las zonas, en todo el país, Por eso equilibradamente. siento, y aquí a lo mejor me corriges, que es por. O sea, también hay que meterle a la infraestructura urbana. O sea, Es que porque es- no sé si aquí voy a diferir a tu conocimiento mayor. No sé, de aquí infiero, es si le metieran más lana a embellecer, por más estúpido que suene, Iztacalco, Iztapalapa, neta, meter una lana para que sea más agradable vivir ahí. Y pues eso va, O sea, les va a hacer algo mejor. O sea, la gente que vive en la semicolonia, saludos a toda la gente allá en Ecatepec, sí ha reportado que, pues, por más pendejo que sea, dicen, güey, yo soy parte del bigote. No, yo soy aquí de la ceja. No sé qué. Y, güey, pues es una guasa y que al menos tienes ahí con tus vecinos. Pero Oye, pues, ya no tienes Ecatepec eso. es la segunda ciudad más poblada después de la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sí, Sí. no sé. Antes que Tijuana. Digo, pues es una Claro. equivalencia un poco rara porque pues, es un municipio contra una. Pero son una casi entidad 2 federativa. millones de habitantes Sí, yo en sé. Ecatepec. Yo sé. O Sí, sea, va- a mí me gustaría que hubiera un desarrollo en bueno. Ecatepec. ¿Quién es el responsable? Gobierno federal y gobierno del Estado de México. Es que precisamente por eso, o sea, un enorme problema que se tiene aquí es que justo es como estamos hablando de gentrificación en la Ciudad de México. Es Y como, son unas güey, somos cuadras, una ¿eh? zona metropolitana. colonias, ¿no? No, o sea, porque de ese es hecho un... casi son 2 alcaldías o 3. No, o sea, ese es un problema porque también una cosa es la gentrificación, otra cosa es el problema de vivienda. O sea, y el problema de vivienda ya está escalando. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita que salió este tema, a mí me da risa la cantidad de comentarios de, pues es que hay colonias céntricas que son costeables. Y me mencionan así Álamo, Santa María la Ribera. Es como, güey, ¿has visto las rentas en esas colonias? Sí, se está o sea, poniendo- yo sé que igual lo buscaste hace 10 años, pero no mames. O sea, 12,000 pesos en Álamos no es costeable para la mayoría de la población. Entonces, o sea, también hay que entender que no es como en un merecimiento, como de porque existo merezco vivienda, ¿no? Sino como, güey, a nadie, o sea, como una sociedad no nos conviene en un carajo. Oye, y luego esto. también, a ver, ¿tú qué me dices de esto? Estuve viendo en redes sociales algunas entrevistas al azar con gente que protestó en la Condesa. Y según lo que vi, si le creemos a quien entrevista y al que habla, venían de Toluca, venían de Chalco, venían de otras colonias y estaban protestando contra la gentrificación. Sí. Es decir, no les afecta lo que está pasando en la Condesa porque ellos no viven ahí, Sí. pero iban al Parque de la Condesa a decir no a la gentrificación. Es que creo que un problema con eso es que se está también tirando mucho a los extranjeros y, o sea, yo lo dije, o sea, la gentrificación es un problema de política pública. O sea, los extranjeros viniendo aquí es como algo extra, o sea, más bien es como una consecuencia. Ya, también le estamos haciendo ahí al pero Trump, tiene también como al Trump mexicano. Exacto. O sea, yo estoy muy en contra como de esa idea, pero también hay que entender que el precio de la vivienda se propaga. O sea, ya es Sí. perfectamente normal. O sea, yo crecí en Iztapalapa. O sea, hay departamentos en Iztapalapa en 10,000 pesos al mes. O sea, eso ya ni Y hay siquiera... edificios Madres. nuevos, ¿no? Sí, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo Iztapalapa. O sea, estás muy lejos de los centros de trabajo. Yo sí soy el cliché iztapalapense de crecer bañándome a jicarazos. O sea, entonces, o sea, y ese es el punto del desarrollo sostenible. No nada más es crear otras áreas de trabajo que no esté tan centralizado, sino también pensar más allá. O sea, hay ciudades como Nueva York, como Ámsterdam, que también ya tienen planes. Podemos discutir qué tan efectivos, pero Pero al menos hay para algo, el tema ¿no? del cambio climático. O sea, Ámsterdam y Nueva York son ciudades costeras. Entonces, bueno, no costeras, pero bueno, sí. Mira, ¿no? Al menos pero Amsterdam entonces, está debajo del o sea, nivel del mar. Ámsterdam está debajo del solo nivel para del no mar, personalizar y que no se llene de hate los comentarios de este. No importa, ustedes denle, no los Dense. vamos a ignorar todos. No, para no personalizar, porque somos bien delicados aquí en la Ciudad de México. No, mira, yo hace 30 años yo estudié en París en el 92, ¿ok? Llegué como estudiante, becado. La escuela estaba muy cerquita del primer barrio, del Louvre. ¿Dónde vivía yo? En Rue Bagnolet, en el norte, esquina Bagdad. Ajá.
Yo no me quejaba de la gentrificación, era lo que un estudiante puede pagar para estudiar en París un tiempo. Conforme vas conociendo gente y mejorando y haciendo cosas, te vas acercando a otros barrios. He vuelto muchas veces a Francia, tengo amigos ahí y demás. Ya llego exactamente a las casas de ellos. Todos están viviendo perfectamente bien y ese proceso es normal. Sigue habiendo en la periferia, en París y después de extramuros, un problema de depauperización y de baja de costos que les conviene a mucha gente también. Es un fenómeno mundial. Sí. No es la Ciudad de México. Y París no lo ha resuelto. Es de ciudades con fuerte demanda. O sea, Pero París no lo ha resuelto. No, ni lo resolverá seguramente. Hay gente viviendo debajo de los puentes en el Pont Neuf. Es decir, no hay manera, no sé cómo se pueda resolver. No es un problema que se pueda resolver, pero sí es un problema que se tiene que atacar de forma integral. O sea, por ejemplo, ahorita se está manejando mucho la información de que va a haber partes de la Ciudad de México que van a ser inhabitables en 10 años, ¿no? Por el tema de hundimientos. Entonces, son muchos temas que... ¿En 10 años? O sea, hay Yo no colonias sé, que o se sea, están hundiendo Ahí a está el 40 Ángel centímetros. y Bellas Artes se han aguantado. Sí, o sea, 100. pero no es lo mismo que, por ejemplo, colonias en otro tipo de suelo que ya de repente se hacen unos socavones que se pueden tragar 3 casas. Entonces, son muchos temas, o sea, que básicamente, por ejemplo, en Países Bajos se ha pasado, o sea, que tal cual dicen, este lugar ya, o sea, tenemos que sacar a la gente de aquí, ¿no? Que realmente se tiene que hacer un plan a largo plazo de desarrollo sostenible que incluya, obviamente, crear más centros de trabajo, que, o sea, que no estén tan centralizados, pensar en el tema del agua, pensar en el tema de Sí las saben inundaciones. Ninguno de los tres que estamos aquí vamos a ver ese resultado, ¿verdad? No, yo ni siquiera creo que ese plan vaya a existir. O sea, no, pero de punto qué es que lo se que se implementara necesita. mañana. No, pero ¿Creen que dentro de 20 años, oigan, qué bien se resolvió en el 2025 el problema no, de la Para la gentrificación? efectividad burocrática que luego manejamos Sí, no. en este lugar. Pero pues lo que decíamos hace rato, o sea, no es algo que se va a resolver, pero es algo que se tiene que hacer. O sea, Estoy de acuerdo. Entonces, Pero a lo mejor ya está. Por eso preferiría- celebremos los puntos que plantea el gobierno de la ciudad como saque, ¿no? Está bien hacer esto, es como una ruta. Y vas yo viendo. no. Porque yo soy de la idea de que puedes empeorar las cosas. O sea, por ejemplo... Es ahí donde nos Eso, empezamos a por atorar. supuesto. Es ahí donde Sí. nos empezamos a atorar como nación y como ciudad. Sí. Sale una iniciativa. Es que esa iniciativa. Pues Es la iniciativa que hay. Pues es dinero público, o sea, tampoco, o sea, no es como, yo trabajo mucho con voluntarios y pues luego son voluntarios, es una babosada y dices, bueno, pues está dando su tiempo. Cuando un político Mándale que a un eso se mensaje a dedica, Clara y pues, dale tus iniciativas o ve ahí al ay, por ayuntamiento. favor. Estaría bueno. Entonces, sí, o sea, pero Digo, te va- creo te va- que... te va a mandar por un está tubo. viendo ahorita. Pero Clara, creo que- viendo ahorita. creo que Alguien del tampoco- gobierno de Clara Brugatti está viendo. O sea, tampoco podemos caer en esto de, bueno, nos están dando una pendejada que probablemente va a empeorar el problema, pero bueno, nos están dando algo. No, pues no. O sea, No. Este es su asunto de trabajo, controlar las o sea. rentas va a ser justo lo que vas a decir, que vas a empeorar el problema. O sea, ese es Por el tema. supuesto O que lo va sea, a si hacer. hay algo que se puede, o sea, es como o sea, tiene un límite donde se puede hacer sin que empeores el problema, pero si lo pasas, empeoras el Pero es problema. que como no hay una fórmula de decir, bueno, van a ser 2 semanas o van a ser 3 años. Ya luego lo liberamos. No sé. Y sobre no todo pasa. que no estás atacando ninguna causa. O sea, ese es el problema. Y para eso ese es el uno punto, no- porque al final o empeoras el problema o de jodido queda igual, pero gastaste miles de millones de pesos en Aquí no van a resolver pasar el ninguna de problema. las dos cosas, porque no hay recursos para esto. No hay de O sea, dónde ya sacarlo. está viendo que esto es pura baba de perico. En Tlatelolco van a Es un sacar... posicionamiento político. Es decir, lo queremos resolver y ahorita están buscando a los de las marchas Sí. para negociar con ellos. Y viene otra el fin de semana. Viene una el entonces. 20. Y a mí me parece terrible, y termino este tema con eso, porque sí me parece muy mal, me parece que raya en la xenofobia, así sean gringos, Sin duda. que vayas contra los franceses, contra los haitianos, contra los gringos, contra los vietnamitas, contra los michoacanos, que sea. Sí, Si claro. tú señalas a un grupo de personas por de dónde vienen, Se es pone. exactamente lo mismo que le estamos reclamando a Estados Unidos. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo. Ellos no son los responsables. A lo mejor son los que más ven caminando por ahí, pero pues, un vietnamita viene, por no decir que la mayoría son gringos o europeos. Pero ellos, ¿qué? Ellos abrieron un Airbnb, llegaron aquí, qué bien. ¡Ay! Estamos gentrificando la ciudad. ¿Qué? Ay, por favor. Sí. O sea, Yo parecemos... he conocido así. Parecemos de verdad, de repente tenemos unos retrocesos culturales de décadas. En serio. Sí, como que nos despiertan. Pero siempre, o sea, México es un país muy así. O sea, y por ejemplo, quitémonos de la Condesa, Tláhuac, Chalco, están llenos de haitianos. Y la gente es igual. O sea,
No es como de, ay, si ahora resulta que el haitiano que No, gana mira. menos que tú te está gentrificando, ¿no, güey? Entonces... No, pero ahí este, pero no, vieron lo que pasó con los albergues de venezolanos acá en la Santa María. Ahí no era gentrificación, todo lo contrario. Ajá. Que se vayan de Sí. aquí Sí. porque hay basura, porque no es que. Entonces, no, es que es infinita. Es el- La capacidad de insatisfacción del ser humano, jóvenes, es infinita. Es el concepto de ciudad para todos hasta que no me convenga. a mí, Exactamente. básicamente. Yo no O sea, quiero un venezolano aquí, no quiero un gringo que me suba la renta. Sí, mejor en otro lado. No mándalos a otro lado. quiero ciudad para No, todos, vivienda para todos. encapsúlate. Sí, ya. güey. Ahí te puedes morir Y tranquilo. despiertas en 1000 años. Verónica Tejera, analista política, y Ulises Castellanos, director de Zona Cero News. Gracias a ambos por estar aquí en la tremenda supermesa. Señores, la próxima semana nos vemos jueves 9 de la noche.